del hilo no vamos a tener en cuenta, ¿tá? Porque después quitamos el hilo. ¿Se entiende? Eso quiere decir, digamos. Ah, claro, claro. ¿Tá? Sí, sí, te entiendo. ¿Tá? ¿Alguna otra consulta? Más o menos, esto acá es la configuración. ¿Tá? Tenemos eh, las dos esferas. Las dos esferas tenemos que están con esta, la distancia que les separa, 10, era 100 centímetros, y el radio de una es 10 veces mayor al radio de la otra. ¿Todos llegamos a la misma conclusión esa? Sí, sí, hasta ahí sí. Sí, sí, profe. ¿Ah? Bueno, eh, ¿qué pasa cuando cargamos una a la esfera? Cuando se le da carga a una a la esfera, ¿qué va a pasar? Aparentemente la carga es positiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa esfera? ¿Va a quedar cargada? ¿Y la carga cómo se va a distribuir? Superficialmente. Superficialmente. ¿Por qué? Porque Porque es si es conductora. un material. Porque es conductora, exactamente. Eh, y va a adquirir un cierto potencial la esfera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí. Bueno, acá tenemos un bosquejo de cómo sería el- cómo llegaríamos a obtener el potencial de la esfera, ¿no? El potencial en realidad se define una diferencia potencial entre dos puntos, ¿tá? Que viene relacionado con eh, el trabajo necesario para mover una carga de prueba desde el punto, en este caso que está planteado acá, del punto A hasta el punto B. Cuando decimos que tenemos el potencial, entonces siempre sale una diferencia potencial, ¿no? Cuando decimos que tenemos el potencial de un punto, en realidad lo que estamos hablando es de una diferencia potencial existente entre un potencial de referencia cero y el potencial de este punto. O sea, el trabajo necesario para traer una carga de prueba desde el potencial cero hasta ese punto, ¿no? Que es lo que pusimos acá, ¿no? El potencial para traer desde el infinito, que ahí se considera potencial cero, hasta un punto P genérico, hasta este punto P, para si traemos una carga desde el infinito hasta este punto P, el trabajo necesario va a ser el potencial que tiene el punto P, ¿tá? Es una analogía, es como que si levantamos una determinada masa desde el piso, que tenemos potencial de referencia cero, hasta 1 metro, 2 metros, 3 metros, le estamos dando energía potencial a esa masa, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Se entiende eso? ¿Puede volver a explicar? O sea, lo que, claro, sería lo que se trae
Partícula desde el infinito. ¿Y después qué es lo que dijo, por último? Que si lo referenciamos o hacemos una analogía con el campo gravitatorio, sería como si levantamos una determinada masa, no sé, levantamos la brochadora desde el piso, que tenemos referencia cero, referencia potencial cero, hasta 3 metros. Le estamos dando energía potencial a esa abrochadora, ¿cierto? ¿Está? Sí, Bueno. eh, cuando hablamos de mover del infinito hasta el determinado punto, se habla de mover a velocidad constante, ¿no? Eh, para que no haya una variación en energía cinética, ¿no? Porque ahí ya entraría en juego la energía cinética, ¿está? Bueno, entonces, si así definimos el potencial del punto P este marcado, el potencial de la esfera vendría definido. ¿Se sigue compartiendo, perdón? No, profe, ahí ya no está compartiendo. No, no, no se ve, profe. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Está? sí. Perfecto. Perdón, perdón. Le decía que el potencial de la esfera, entonces, el potencial que tiene esa esfera es el trabajo necesario para traer una carga desde el infinito hasta ¿dónde? Hasta su superficie. Hasta la superficie, sí. Exactamente. ¿Tá? O sea, donde el punto PS sea coincidente con el radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que escribimos acá abajo? Eso sería BP. Eso sería el potencial de la esfera. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el punto P coincide con el radio de la esfera, Sí, sí. ¿cierto? ¿Se entiende? Profe, ¿ese sería el Sí. potencial de la esfera o de la partícula que yo traigo de la esfera? Desde el infinito, Ese, perdón. no, no, la partícula que uno, el potencial que tenéis en ese punto. El potencial que tienes es el potencial de la esfera. ¿Por qué? Porque la partícula es una partícula de prueba. ¿Tá? Después, si vos agarráis y traes una partícula, lo que vas a tener es una energía potencial. ¿Tá? Que va a ser el potencial por, por el valor de la carga de la partícula que traiga. ¿Tá? U, si se acuerdan, si recuerdan, U es igual a Q por B. ¿Tá? Que es que está relacionado con el trabajo necesario para eh, el trabajo que hace un agente exterior necesario para realizar esa configuración. ¿Ah? Imagínense que nosotros tenemos acá una carga positiva, ¿no? Y queremos moverla acá. ¿Qué tiene que hacer un agente exterior ahí? Si quieren lo ¿Un movemos hasta trabajo? ¿Realizar trabajo? realizar trabajo. ¿Tá? Mi sistema, ¿por qué va a estar compuesto? Mi sistema está compuesto por la esfera con la carga y la, la partícula con la carga positiva, ¿no es cierto? Ese va a ser mi sistema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí.
Sí, ¿Ah? Bueno, Sí, sí. si un agente exterior, como dice, tienen que realizar trabajo, ¿por qué? Porque acá existe una fuerza que es eh, radial hacia afuera, ¿no? Una fuerza de repulsión existe, ¿cierto? sí, sí. Bueno, entonces, a mi sistema, un agente exterior para llevarlo de esta configuración a esta configuración, a llevarlo acá, a llevar a este punto acá, lo que voy a estar haciendo, el agente exterior va a tener que estar entregando energía al sistema. Porque fíjense que eh, está haciendo eh, está haciendo una fuerza contraria a la fuerza del sistema, a la fuerza natural del sistema, ¿cierto? ¿Ya? El agente exterior está haciendo un trabajo positivo, ¿por qué? Porque el agente exterior tiene que hacer una fuerza en el sentido radial hacia adentro, ¿no? Y el desplazamiento también tiene esa dirección, ¿está? Entonces, el agente exterior va a estar entregando trabajo al sistema, le va a estar entregando energía al sistema. Entonces, mi sistema, ¿en qué posición va a tener más energía? ¿En la posición 1 donde arrancó o en la posición final? En la final. En En la la posición final. final, En la final. Exactamente. ¿Está? ¿Por qué? porque realizó más trabajo para estar ahí. Porque el agente exterior realizó trabajo. Ah, ¿Se entiende? El agente exterior metió trabajo en el sistema. Decimos metió trabajo, estamos diciendo, entregó energía. ¿Se entiende? ¿Se Claro. entiende la idea? Sí, sí, y por ejemplo, bueno, y si la esfera tuviera carga negativa, ahí realizaría un poco de trabajo o no, o ya dependería del radio. Para no cambiar todo la carga negativa de la esfera, vamos a hacer analizar si la carga de prueba fuera negativa. ¿Les parece? Claro, por esto pregunto, o sea, porque como iría de la misma forma que va el campo eléctrico, o sea, por eso, ¿sería necesario que realice aunque sea un poco de trabajo o no haría falta directamente? Vamos a analizar entonces con la esfera negativa, porque es para no confundir. ¿Qué pasa si nuestra esfera, en vez de tener la carga positiva, tiene carga negativa? Vamos a poner, olvídense tenemos carga negativa en la esfera. ¿Está? Carga negativa en la esfera. Ponemos nuestra carga de prueba acá, sigue nuestra carga siendo positiva, entonces nuestra carga puntual sigue siendo positiva. ¿Cómo va a ser la fuerza, eh, la fuerza existente entre la esfera y la carga de prueba? De atracción. Va a traerla. Va a atraerla. Para no confundir, vamos a borrar esto. La fuerza eléctrica va a ser así. ¿Estamos todos de acuerdo? Esta va a ser la fuerza eléctrica. Hablamos hoy que para no meter otra energía en nuestro análisis, nos movemos a velocidad constante, ¿no? Para no meter energía, la energía cinética. ¿Se entiende? Entonces, el agente externo, ¿cómo tiene que hacer
la fuerza, esta acá la fuerza eléctrica, para que no se mueva, para que no aumente su aceleración esta partícula. ¿Cómo tiene que hacer? En contra. Sería como un trabajo negativo. Entonces mi agente externo me dicen que tiene que ser así la fuerza. Sí. Bueno, siendo que el desplazamiento es así, ¿no? Básicamente venimos a este punto acá. Ya sea en forma radial, no importa, estamos hablando de fuerza conservativa, entonces no importa la trayectoria, ¿no? Para llegar a este punto. La fuerza del agente externo es contraria al desplazamiento. Entonces el agente externo en realidad, ¿qué está haciendo al hacer una fuerza contraria al desplazamiento? ¿Qué está haciendo? ¿Le está dando o sacando energía al sistema? Sería como una fuerza de fricción que está en contra a la fuerza eléctrica. Le está sacando energía al sistema. Exactamente. Esa energía la puede estar llevando a cualquier otro lado. Puede ser una fuerza de fricción, por decirle una, ¿tá? No sé, si quieren, ponemos una soga acá, ¿no? Una roldana acá otra roldana, y acá levantamos un peso. ¿Tá? Le estamos sacando energía al sistema eléctrico y le estamos dando energía potencial a otra cosa. ¿Se entiende? Pero se le está sacando energía, o sea, la fuerza exterior saca energía y realiza un trabajo negativo a la fuerza exterior. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el potencial de mi sistema eléctrico? Si yo le saco energía, ¿qué pasa con el potencial? ¿Qué les parece? Disminuye. Disminuye, exactamente. Casi como en el fútbol, si le sacamos, eh, le sacamos energía a nuestros jugadores, disminuye su potencial, ¿no es cierto? ¿Tá? Vale. Eh, Entonces el trabajo negativo que se hace sería para que la carga de prueba solo llegue hasta ese punto, o sea, sin chocar, así por decirlo así, contra la esfera. sí, no, no, es el punto acá donde llega, es donde querramos, digamos, podemos hacer un movimiento infinitesimal o hasta contra la esfera, si quiere. ¿Tá? Lo que sí es que se mueve a velocidad constante. ¿Por qué? Porque no. O sea, ¿qué pasa si nosotros no tenemos esta fuerza exterior? Voy yo y corto acá la soguita esta, la corto eh, con, con una tijera. ¿Ah? Esto acá solo le demostraba con esto acá de levantar el peso, la idea de demostrar que le puedo estar sacando energía al sistema, dando energía a otro lado. Por ahí alguien dijo una energía de fricción, puede ser de levantar peso, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque la fuerza acá va a ser una fuerza variable, ¿no es cierto? Si yo quiero ir manteniendo la velocidad constante acá, voy a tener que ir cambiando la velocidad externa, la fuerza exterior también que la aplico, ¿no es cierto? ¿Ah? Imaginemos Ah, ahora diferente. Yo tengo eh, mi partícula positiva acá, tengo mi partícula positiva acá, claro, entonces en el que usted mostró el trabajo se realiza para que, o sea, para que se mueva de forma constante, sin aceleración. Que si no se... exactamente, Ah, dale, eso exactamente. era, lo entendí. Lo,
Gracias. Para que vean qué pasa si yo tengo mi partícula y la suelto. Acá la suelto, ¿qué va a pasar? Tengo Va a esta ir, otra, Y se va a ir hasta la... va a atraer va a ser atraída por la otra con Claro, aceleración. se van a juntar. está bien, se van a juntar, pero va a ir a velocidad constante, va a ir despacito, va a ir muy rápido, va a ir, ¿qué va a pasar? Se va a acelerar. Se va a ir Va acelerando, a la ¿tá? Porque aceleración. mi diagrama de cuerpo libre me va a representar va a tener una fuerza resultante que va a ser la fuerza eléctrica, ¿tá? Va a ser la fuerza eléctrica esta que va a ser mi fuerza resultante. Se va a ir acelerando, bueno, hasta que choque y se va a disipar esa energía en alguna forma, ¿tá? Que si quieren lo pueden calcular. ¿Cómo le parece que podrían hacer? ¿Qué velocidad tendría, no sé, cuando está acá en este punto? Cuando está en este punto. ¿Pueden calcular la velocidad que tendría? ¿Cómo calcularían? Por la energía cinética. ¿Por la energía cinética? ¿Quisiste decir energía cinética? Sí. Sí, nosotros la velocidad la deberíamos calcular, pero ¿qué relación tiene la energía cinética? ¿Con qué se relaciona? Con el trabajo Bueno, interno. con el trabajo interno, ¿está bien? Y el trabajo interno está íntimamente relacionado con qué? ¿No sería con la energía potencial? Exactamente, exactamente. Con la diferencia potencial, ¿no es cierto? Como dijimos, la diferencia potencial multiplicado por la carga en cuestión, la carga del elemento que estamos analizando, en este caso sería de la partícula, la carga de la partícula nos va a dar la energía potencial. Entonces, esta partícula pasar de este punto a este otro punto, más cercano a la esfera, va a perder energía potencial, ¿no es cierto? Como analizamos antes, va a perder energía potencial. Esa energía potencial, como esto acá estaba suelto, no queda otra que transformarse en energía cinética, ¿tá? Entonces, si yo puedo calcular la energía potencial que tiene en este punto, puedo calcular la energía potencial que tiene en este punto, voy a poder saber la diferencia de energía cinética que hubo en el sistema. Y con eso saco la velocidad de la partícula en este otro punto. ¿Se entendía más o menos? Se le da más o menos una... Sí, sí, se Sí, entiende. sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Puede seguir. Gracias. Perfecto. Excelente. Eh, bueno, a todo eso veníamos para decir, bueno, si trae una partícula, el potencial de la esfera viene dado por el trabajo por unidad de carga necesario por un agente externo para traer desde una partícula desde el infinito hasta la superficie de esa misma esfera, ¿no es cierto? Ya, eso es el potencial de una esfera. Entonces, si como límite de integración ponemos infinito y el radio de la esfera R, llegamos a que el potencial viene dado por esta expresión, ¿tá? Por la carga sobre el radio de la esfera. Entonces, ¿está como sacamos el potencial de un elemento? Así vamos a poder sacar el potencial siempre y cuando se nos haga fácil resolver la integral esta, como lo hicimos, ¿no? Para calcular el campo de una placa, el campo eh, de un, de un cilindro, conductor, hueco, lo que quieran, van a poder calcular el potencial.
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta sobre eso? No, profe, está bien. No, ninguna, ninguna. Ahora Bueno. no. Perfecto. Entonces, yo acá le puse el potencial, que como que si cargamos la esfera chiquitita. ¿Está? Como si cargamos la esfera chiquitita. Podría ser al revés. Igual puede ser cualquiera de los dos, profe. Cualquiera de las dos. Bien. ¿Está? Eh, el potencial entonces de la esfera chica va a ser K constante por Q0, que es la carga Y a la menos 8 coulomb, sobre R1, ¿no? R de esa esfera. ¿Y cuánto el potencial de la esfera 2? Así, cargamos la esfera 1. ¿Cuánto el potencial de la esfera 2? Cero puede ser. Pero, ¿Por qué? porque no está cargada todavía. Porque no tiene carga. Exactamente. ¿Ah? Entonces el potencial de la esfera 2 va a ser 0. Bueno, ahora unimos la dos esferas con un hilo conductor. ¿Está? Muy finito. Hoy por ahí se habló que sí iba a haber una transferencia de carga, ¿no? Acuérdense, si es conductor, pues las cargas pueden moverse en su interior, digamos, así que va a haber una transferencia de carga. ¿Hasta cuándo se va a transferir esa carga? Pero es igual. Para que se equilibren. ¿A qué llaman equilibrio o igual a qué cosa? Cuando los potenciales son iguales, O sería cuando las cargas potencial. sean iguales. Cuando la diferencia Eso. potencial sea cero. Eso. Perfecto. Excelente. Cuando los potenciales sean iguales. ¿Ya? Recuerden que para mover una carga de acá, en principio no va a realizar ningún trabajo, ¿no? Porque acá no hay nada que se oponga, digamos, ¿no? Ahí dentro del hilo conductor de esta acá, hay un campo eléctrico, va a mover la carga. ¿Tá? Ahora cuando vaya otra carga, en esta calle habría una carga que se va a oponer. ¿Tá? Entonces, va a llegar un momento cuando los potenciales se igualen, va a dejar de existir ese movimiento de carga y se va a llegar a un equilibrio. ¿Tá? Este acá es un error muy común plantear cuando las cargas, o sea, por ahí, antes de decir eso, ¿cómo quedarían las cargas? O sea, una vez que están en equilibrio, saco eh, mi hilo y voy a tener una carga final 1 y una carga final 2. Lo potencial, dijimos que eran iguales, ¿no? Sí.
¿Y qué va a pasar con las cargas? ¿También van a ser iguales? No, no. No. No, porque tienen diferente radio, diferente volumen. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, sí. Claro, porque si tuvieran las dos esferas el mismo radio, ahí sí al igualarse el potencial se igualarían las cargas, ¿cierto? Perfecto. Si nosotros analizamos esta, ¿cuál va a tener más carga? La de radio mayor. Claro, pues los potenciales son iguales y R aumenta, la carga tiene que ser mayor para mantenerse esta relación, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo, sí? Bueno, entonces yo tengo que eh, los potenciales son iguales. Y voy a tener que el potencial 1, que va a ser K por Q1 sobre R1, va a ser igual a K por Q2 sobre R2, ¿no es cierto? Tengo una ecuación esto acá, ¿no? Tengo una ecuación y dos incógnitas, Q1 final y Q2 final. ¿Qué otra relación tengo? Como para poder hallar la carga. El radio. Los radios conozco, son de datos acá, ¿no? Acá, si vamos a trabajar, simplifican, las casas se simplifican, los radios conozco, son datos, pero sigo teniendo una ecuación y dos incógnitas. ¿Qué otra cuestión tenemos? ¿Qué otro concepto físico podemos aplicar ahí? Que la suma de las cargas finales va a ser igual a la suma de las cargas iniciales. Exactamente. Conservación de cargas, que es lo que intentamos colocar acá, ¿no? O sea, esto acá, esté o no esté, va a quedar así, ¿no? Por más que saquemos el hilo, vamos a quedar con una carga final acá, una B final y una carga final, y una B1 final y una carga 1 final. ¿Tá? Conocemos la carga inicial, conocemos de dato el problema, por ende tenemos una ecuación y dos incógnitas. Perdón, dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, podríamos resolver podríamos hallar tanto sea la carga como, una vez que tenemos la carga, podemos hallar el potencial de cada una de las esferas, que son iguales, ¿no es cierto? El potencial de una debería ser igual al potencial de la otra. ¿Alguna consulta está ahí? Entonces, en este caso, a pesar de que inicialmente Q1, o sea, era la única que tenía carga, al final la que va a tener más cargas termina siendo Q2, porque tiene mayor radio. ¿Es así, correcto? Sí. Ah, Bueno, sí, sí, se entiende entonces. para que se mantenga
para que se mantenga esta relación tiene que pasar eso, ¿cierto? Claro, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Eh, ¿Alguna consulta? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Cuáles son el fenómeno físico que pasa ahí? ¿Qué ley física aplicamos ahí? Conservación de carga, que eso es un dato que viene en el problema implícitamente, ¿no es cierto? ¿Tá? ¿Se entendió eso? Sí, profe, perfecto. Sí, 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 profe. sí. Bueno. ¿Cómo quedaría la distribución de carga? Por ahí esquemáticamente, y bueno, eh, la relación va a quedar un décimo, ¿no? Si acá tiene 10 cargas que van a estar distribuidas, ¿cómo van a estar distribuidas? En la superficie, dijimos, ¿no es cierto? Este acá va a tener 100 cargas distribuidas en la superficie, ¿está? Sí, sí, Eso por ahí esquemáticamente lo que, la claro, se forma de está distribución de empezando. carga, ¿cómo quedaría, no? Sí, se entiende. Bueno, ¿qué dice la otra parte del problema? Nos dice determinar el punto donde el campo eléctrico y el potencial vale cero sobre la línea que pasa por el centro de la esfera. ¿Qué les parece ahí? ¿Dónde pasaría eso? En el interior de cada esfera. ¿Qué pasa en el interior de cada esfera? Que en el interior de cada esfera no hay carga, No hay porque es carga. Por superficial. lo tanto, por lo tanto, ¿qué pasa? ¿El potencial es constante? Pero es cero. Pregunto. No, no es cero. ¿Tá? El campo, En el interior del campo Sí, eléctrico. es cero. Sí. ¿es cero? ¿En el interior de la esfera es cero el campo eléctrico? Sí, sí, ahí sí. Sí, porque Bueno, como las cargas están en la superficie, en el interior no hay ninguna carga. perfecto. Entonces estamos de acuerdo que sería una respuesta, pero ¿hay algún otro punto donde se dé cero que no sea en el interior de la esfera? ¿Qué les parece? ¿Puede ser el infinito? ¿El campo cero? No debería ser ¿Puede cero repetir la pregunta? sobre la recta que une los dos, o sea, sobre una de esas rectas. Sí, me pide para hallar el campo eléctrico que sea cero en
en, uno, en un punto de esa recta. En un punto de la recta que une ambas esferas me pide para hallar el, el potencial. Puede que sea el punto medio entre ellas dos, porque ya que ambas están cargadas positivamente, se van a repeler y va a quedar un punto en el medio en el que o sea, por decirlo así, las cargas estaría tan equilibrado que no iría ninguno ni otro lado. O sea, Vamos a analizar el campo eléctrico primero, ¿puede ser? ¿Vos decís por las líneas de flujo? No sé quién había hablado de... eh, bueno, yo sí decía, o sea, basándome en cómo son las líneas, pero sí, podemos analizar. Ingeniero, y si ponemos como una carga de pruebas con una distancia genérica X y donde el flujo, y buscamos donde el flujo salga a cero, El el, flujo, sea el campo, me confundí. puede ser, puede ser. ¿Alguna otra idea? Fíjense, vamos a analizar en este punto acá. ¿Están viendo acá cuál estoy marcando? Sí, ¿Ven el este cursor? lado. En este punto tenemos, voy a buscar en forma paralela, ¿no? Pero está hablando siempre sobre el eje del... Tenemos el campo de la esfera grande hacia acá. ¿Tá? Que ustedes habían calculado, viene dado por K, por la carga de la esfera, sobre la distancia en este punto al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde es el campo de la chica? Igual, la misma dirección También, general. Va a radialmente hacia tener, afuera. va a tener otro módulo, pero va a tener el mismo sentido. La dirección es la misma, ¿tá? Porque acá no lo estoy dibujando sobre el eje, ¿no? Pero estamos charlando sobre el eje. La misma dirección y el mismo sentido. ¿Tá? Entonces, les consulto. ¿Puede hacerse cero ahí en ese punto? No, 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 no. No. ¿Tá? Porque siempre se van a sumar. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? sí, Fíjense Sí, que sí, profe. como este punto es genérico, y bueno, vamos a ir hasta más lejos, y después el campo va a tender a cero el campo cuando estamos en el infinito, pero los dos siempre se van a sumar, ¿no? ¿Estamos? En este otro punto acá, el otro lado, el campo debido a la esfera grande va a ser hacia allá, ¿no es cierto? Y el campo debido a la esfera chica para el mismo igual. lado, para también. el mismo en la lado, misma dirección. en la misma dirección. ¿Está? Entonces, ¿también va a poder ser cero ahí? No. Tendría que ser un punto sobre la recta, o sea, un punto que esté entre las dos esferas y en el cual
los campos eléctricos tengan el mismo módulo, pero diferente. Exactamente, ¿tá? Va a haber un determinado punto entre la esfera que acá va a ser el campo de la esfera chica, ¿no? Y acá, igual y contrario, va a ser el campo de la esfera grande. En el medio, ¿cómo va a ser? También se va a dar esa situación. Van a ser opuestos, ¿no? Pero lo más probable es que uno de ellos sea mayor. ¿Cierto? Claro, el módulo va a ser distinto porque los radios son distintos. Claro, en realidad cuando hablamos en el punto acá, estamos hablando de la distancia que existe entre este punto acá y el centro de la esfera, ¿no es cierto? El campo en este punto es K por la carga de la esfera dividido esta distancia al cuadrado. K por la carga de la esfera dividido esta distancia al cuadrado. En el punto medio las distancias ya son iguales y la carga de la esfera grande, mayor, y ¿se entiende? ¿Tá? Acá sí, en la línea que une a ambos, en la línea que une a ambos, ahí tienen diferentes sentidos, ¿tá? Los campos. Las direcciones siguen siendo las mismas, ¿no? Pero los sentidos son diferentes. Entonces, en algún punto vamos a encontrar en el cual igualemos los módulos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Igualamos los módulos de los campos y el otro dato que tenemos es que la distancia de ese punto, o sea, la suma de la distancia entre los dos puntos igual a la distancia total que tiene entre los ejes, entre los centros de la esfera, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna consulta? Entonces, por ejemplo, o sea, por la parte lógica, el punto en el que el campo es cero, siendo que la esfera 1 es más chico, probablemente estaría más cerca de esa esfera, ¿no? O sea, siendo que quedará con menor carga. Analicen. Bien. Analicen. Supongo que sí. Analícenlo por los dos. Se me Sería lo cortó. mismo. ¿Cómo? ¿A dónde es el punto? ¿Ese que está ahí arriba? Este que está acá arriba. Sí, siempre y cuando los módulos de los campos eléctricos sean iguales, sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, 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 puede ser cero. Sí. Sí, sí, profe. ¿Está? ¿Pondrían la mano en el fuego por eso? No, No. Yo creo que no, La profe. confianza, y Pero, la confianza. profe, No. Debería probar ¿no se antes. suman las componentes del campo en I? Sí, ¿El campo se eléctrico sumarían qué las es? componentes. ¿El ¿Vectorial? campo eléctrico qué característica tiene el campo eléctrico? Es un vector. Es un vector. Y justo Entonces ahí tiene que tiene sumarse componente. como vector. ¿Tá? Por eso yo le hice, o repetí un par de veces, decía sobre el eje acá, y que los dibujitos lo hacíamos más arriba, pero estamos analizando sobre el eje, más arriba o más abajo, ¿no es cierto? Y le decía que tienen la misma dirección, diferente sentido, la misma dirección, mismo sentido,
misma dirección, mismo sentido, y en el medio, misma dirección y sentido contrario. Para que tengan en cuenta eso. ¿Tá? El campo eléctrico es un vector. ¿Tá? Entonces, el campo, debido a la esfera, no estamos dibujando escala ni nada, ¿no es cierto? Solo para una referencia, hermano. Tiene este sentido, y debido a la otra esfera, va a tener este sentido, en este punto. ¿Tá? Por más que encontremos el punto acá, que va a haber seguro que hay un punto donde los módulos son iguales, ¿tá? Pero si hacemos la suma vectorial me va a dar una resultante. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Cómo? ¿Puedo volver a repetir eso último? No me quedó claro. Que vamos a encontrar en algún punto en el cual el módulo de los campos sean iguales. Seguro que va a haber infinitos puntos, ¿tá? Donde el módulo de los campos sean iguales. Pero la suma si hacemos la suma vectorial me va a dar una resultante. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes direcciones los campos. O sea, quien sabe alguna componente se va a anular. ¿Tá? Quien sabe alguna componente se va a anular, pero me va a quedar otra componente. ¿No? Claro, Supongamos posiblemente. que este punto acá lo elegimos justito, y me da que si hacemos un sistema cartesiano clásico XY, me da que la componente acá del campo debido a la esfera 1 en X es igual a la componente de la esfera 2 en X. ¿Está? Solo que sentido opuesto tiene, ¿no es cierto? O sea, la componente más o menos esta acá sería así. Acá Claro, las sería así componentes en X se anularían. la pero queda- componente en X, vamos a suponer que justito me dio y se anula la componente en X. Pero me va a quedar la componente en Y. ¿Tá? O sea que la suma vectorial me va a dar una resultante. ¿Se entiende? Y ahí la importancia de que ustedes trabajen dándole el tratamiento que corresponde al campo eléctrico, ¿no? Que es el tratamiento vectorial. Claro, y en este caso, si fuera así como usted dice, y uno pusiera, por ejemplo, una carga de prueba ahí, entonces la carga se desplazaría, por ejemplo, para arriba, o sea, solo en el GI, En este caso, sí. claro. En este caso, el campo resultante es la suma vectorial de los dos, siempre, ¿no? Suma vectorial de los dos. Para este caso, vamos, elegimos justito en el punto este que tenemos la componente en X0, nuestro campo resultante va a ser, se hace... Este acá sería nuestro campo resultante. Ese sería nuestro campo resultante. ¿Está? ¿Qué pasa si ponemos una carga de prueba negativa ahí? ¿Para dónde se mueve? Hacia Hacia abajo. sentido. Exactamente. Por lo general las cargas de prueba son positivas, ¿no es cierto? Pero para hacerle más fácil, pero... Claro, y ¿Se si fuera entendió la negativa, idea? se movería solo en el GI, hacia abajo, como usted dijo. Si fuera negativa. Exactamente. Por supuesto que eso se va a dar en un pequeño espacio, ¿no? Porque cuando nos movemos ya va a cambiar la configuración del campo, ya no se va a dar más la relación, y bueno, esto acá tiene una configuración de campo que lo podríamos, o sea, el campo ahí lo podríamos sacar con un ordenador, lo podemos sacar o hacer punto a punto, ¿no? ¿Se entiende lo que le digo? Digamos que si tomamos este otro punto acá abajo,
si tomamos este otro punto acá abajo, vamos a estar cambiando la relación y ya no se va a anular para esta configuración de carga que tenemos, ¿no es cierto? No se me va a anular en X, perdón. ¿Ya? Entonces, ya se va a producir un movimiento diferente, digamos, pero ¿se entiende la idea? Sí, Sí, se sí, entiende. Profe, re bien. Volviendo por ejemplo, una pregunta que tenía hace un rato. Las cargas Q1 final y Q2 final, entonces al final, ¿esas cómo las deberíamos haber sacado? Haciendo, o sea, ya que eran dos incógnitas. Con estas dos ecuaciones. Acá la ecuación, ve acá donde está el cursor. Sí, sí, Habíamos llegado a la conclusión desde el análisis físico, digamos, que los potenciales deberían ser iguales, ¿no es cierto? claro, El potencial de cada una de las esferas debería ser igual. sí. No, a ver, claro, eso sería, Y, mm, y el otro análisis era también de un concepto físico, que la carga no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces la carga que teníamos en el sistema inicial, que era el Q0, con la única carga que se había cargado a la esfera más chica, que tomé la más chica, eh, tiene que ser igual a la suma de las dos cargas que quedan. Porque digamos, al conectar el alambre, yo no estoy insertando carga, digamos, yo estoy solo la carga que tengo disponible, la estoy eh, pasando a la otra parte, ¿no es cierto? ¿Se entiende? claro, hasta ahí sí. ¿Sí? Y bueno, y como también los potenciales tienen que ser iguales, entonces acá fíjate, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La única dos incógnitas que tengo en estas ecuaciones son Q1 y Q2. Se resolvería como, R1, el radio de la esfera chica, y R2, el radio de la esfera grande, entonces se resolvería como un sistema de ecuaciones, ¿no? como un sistema de ecuaciones, Bien. como más le guste. Se ¿Se entiende? pone uno de los radios en función del otro y ahí ya tengo una incógnita menos. Pero los radios no, porque los radios son para el caso del potencial, los radios son datos. Uno creo que mide 1 centímetro, el otro 10 Claro, digo la centímetros. distancia. La distancia para calcular es para calcular Ah, claro, el claro. campo después. Sí, yo pensé que estaban hablando del campo. Ah, no, por ahí la consulta fue cómo hacía para calcular las cargas, ¿no es cierto? Cómo quedan las cargas. Esa fue la consulta, ¿cierto? Sí, sí. Y sí, entendí. Voy a probarlo. Gracias. Ingeniero, esa ecuación que dice Q sub 0 igual a Q1 final más Q2 final, esa es la que dice que desde el principio de conservación de la carga, ¿no? Que la sumatoria de carga inicial es igual a la sumatoria de carga final. Exactamente, exactamente. ¿Por qué le puse Q sub 0? Porque nosotros, la Es la sumatoria de inicial que carga tenemos. inicial es solo Q0, ¿no es cierto? Ajá, puntual, o sea, puntual en una esfera y después se reparte en dos. Y después Y se Sería la la reparte. carga sumatoria es la neta. misma. La carga que tenemos inicialmente, digamos. Por eso puse solo Q sub 0, ¿no es cierto? Ahora entendí, sí. ¿Ah? Pero está excelente la acotación. ¿Por qué? Porque este mismo análisis lo podemos hacer si decimos, bueno, no sé, en una esfera tenemos una carga positiva de 10 microcoulomb y la otra tiene una carga negativa de 6 microcoulomb, ¿no es cierto? ¿Ah? Y ahí unimos con un hilo conductor, ¿no? Y bueno, la carga neta inicial va a ser
la suma algebraica de ella, ¿no? O sea, en realidad va a ser 10 microcoulomb menos 6 microcoulomb, ¿no es cierto? Me va a quedar la carga Q0, y la carga que va a quedar en juego va a ser 4 microcoulomb, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, perfecto. Claro, la carga total. Claro. ¿Ah? Sí. Por eso también podríamos decir, bueno, no sé, en una tengo, inicialmente tengo 10 microcoulomb positivo, y en la otra tengo 6 microcoulomb positivo. Y bueno, entonces la carga neta total inicial va a ser 16. ¿Se entiende? Claro. Y eso Y 16 es lo que después vamos a dividir. ¿Ah? Por eso está excelente la acotación de que es la sumatoria de carga inicial igual a la sumatoria de carga final. Yo por ahí le resumí teniendo presente que tenemos solo una carga, ¿no? Queda más o menos esta parte, digamos, donde encontramos el campo, el análisis del campo que hicimos y demás. Con esto tienen herramienta como para pelearle un ratito. Está perfecto, sí, ingeniero. Yo creo que sí, profe. Ya le vamos a pelear un rato. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, bueno. Hay que En practicar nomás. esta misma parte el punto le pide el potencial. ¿Dónde vale 0 el potencial? ¿Qué les parece? Y donde el campo es 0. ¿Están todos de acuerdo con eso? Y si el potencial se define como la K por Q sobre R, y justo Q es, no, no es, en otra ecuación como es, disculpe, el potencial es igual a E por Q0 por R, y justo si E, nuestro campo es 0, el potencial es 0. A mí me gusta más definir potencial por el concepto. Esto acá vamos a sacar porque esto acá era para la... A mí me gusta más definir potencial por el concepto. El potencial en un punto P acá, en este punto acá, ¿cómo se define? O sea, vamos a analizarlo de la parte conceptual. Es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático. Esa es la Estoy diferencia leyendo, potencial. no. La diferencia potencial. El potencial de un punto es el trabajo para traer de un punto de referencia 0, de potencial 0, hasta ese punto. ¿No es cierto? Para nuestro caso, ¿cuál es el punto de referencia 0? El infinito, ¿no es cierto? Entonces, para traer el infinito hasta acá, vamos a pensar que tenemos solo la esfera 1. No olvidamos la esfera 2. Para traer una carga de prueba positiva, ¿tenemos que hacer trabajo? Les consulto. ¿Tenemos que hacer trabajo para traer hasta este punto P acá? Sí, sí. Sí. Sí, Perfecto. profe. El agente exterior tiene que hacer trabajo para traer hasta este punto, ¿cierto? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bueno, Sí. ahora vamos a olvidarnos de la esfera 1 y vamos a tener en cuenta solo la esfera 2. ¿Está? Para traer de vuelta desde el infinito una carga de prueba positiva hasta este punto. ¿Se realiza trabajo? También, si está cargado, Bien. obviamente. ¿También hace trabajo positivo?
Les consulto. Sí, sí. Sí. ¿No? Se le entrega energía al sistema. ¿No? El agente exterior tiene que hacer una fuerza en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, le está entregando energía al sistema. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Acá yo por ahí, solo para recordar que eran carga positiva, ¿no es cierto? Pero acuérdense que está distribuido en su superficie, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué pasa si ese punto P en vez de tenerlo allá, lo tengo acá? Y ustedes analizan solo la esfera chica y después solo la esfera grande. ¿También se realiza trabajo? Lo mismo también va a haber. Sí, en También. todos los casos. Habíamos dicho que más o menos por acá estaba el campo eléctrico. Esto lo calculan después ustedes, ¿no es cierto? Ustedes, esa distancia, las relaciones se lo calculan ustedes, por ahí, no, por ahí le raman un análisis, pero hasta por ahí. ¿Qué pasa en este punto acá? Si nos olvidamos de la esfera 2, analizamos solo la esfera 1. Para traer hasta este punto, ¿se va a realizar un trabajo? ¿Debido a Sí, R1? Sí. ¿Debido a R2? también. También. ¿Está? El trabajo total va a ser la suma de los dos. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, aunque el campo ahí sea cero en este punto, igual el trabajo sería la suma de lo que se realiza en cada uno. Exactamente. ¿Por qué? Porque por eso le decía el concepto del potencial. El potencial el potencial de un punto es la capacidad de energía que va a tener para dar o para aprovechar, como quieran llamarlo. ¿Está? Entonces, ustedes para traer una carga de prueba ahí van a tener que realizar un trabajo. Este punto acá va a tener una cierta energía potencial. Si ustedes le ponen a esa carga de prueba que le pusieron acá, va a tener una cierta energía potencial. ¿Está? Entonces, para traer ahí tuvieron que hacer trabajo, le tuvieron que dar energía al sistema. ¿Se entiende la idea? O sea que en ningún Sí. punto no va a haber potencial, siempre va a existir potencial. Para esta configuración, ¿qué dice el resto? Sí, yo iba a preguntar lo mismo, si hay potencial cuando el campo es cero, o sea, de lo que buscábamos hoy. ¿Cómo? Perdón. Que en el punto anterior buscábamos donde el campo es cero, ¿puede Sí, ser? sí. Entonces, ¿puedo decir que en ese punto el potencial va a ser cero también? Te pregunto, vamos a suponer que acá me dio, justo en este punto, el cursor ahí, Sí, sí, sí. ¿está? Justo en este punto me dio el campo cero. ¿Está? Te pregunto, para traer una carga del infinito, desde acá, ¿tengo que realizar trabajo? O si Sí, quieren, vamos, ¿sí? sí, 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 ahí entendí o sea, Entonces potencial analiza por el concepto, digamos. por el concepto, Ya exactamente. está. ¿Está? Ahí me colgué un ratito porque una consulta que del chat ahí con respecto al punto anterior todavía, que si la carga inicial que la carga inicial es cero porque dice que inicialmente están descargadas. No, pero, digamos, pero el concepto inicial que vamos a decir es, bueno, están descargadas, pero yo a una le cargo, o sea, la carga que está en juego es el Q0, es la carga que está en juego. ¿Se entiende? Para quien me hizo la consulta ahí, que si el Q0 debería ser cero porque dice que inicialmente están descargadas. ¿Es cierto? Inicialmente están descargadas, pero si están descargadas, yo conecto el alambrecito y no va a pasar nada. ¿Se entiende? No va a haber carga que distribuir. No sé quién hizo la consulta eso en el chat. Ahí, por ahí disculpe que le volvimos todo para atrás, pero ¿se entendió eso?
Sí, sí, y D1 y D2 era la distancia del punto donde el campo es cero acá al centro de cada esfera. Exactamente. Ah, sí. Dale. Muchas gracias. ¿Tá? Bueno, entonces, acá no tendríamos un punto donde el potencial se me haga cero. ¿Y en el infinito? En el infinito el potencial sería cero, que es el que tomamos como referencia. Claro. Solo en el infinito sería cero. En ningún Solo en el lugar cerca. infinito. Claro. ¿Y en qué caso podríamos encontrar, qué configuración de carga podríamos ya tener acá para que nos dé un potencial cero? Cargas iguales y opuestas. Sí, puede ser carga igual o opuesta o no necesariamente iguales. O sea, si son carga igual y opuesta, y ahí lo más probable es que el potencial sea cero en el punto medio entre ambas, ¿no? Puede ser. Pero si directamente son cargas opuestas, ¿tá? Fíjense, vamos a analizar para traer a este punto desde el infinito si nos olvidamos de la esfera 2. ¿Tá? Miren acá, la esfera 2 tiene una carga negativa ahora, ¿no? Si nos olvidamos de la esfera 2 y tenemos en cuenta solo la esfera 1 que tiene una carga positiva, el agente externo tiene que imprimir trabajo, o sea, tiene que entregar energía al sistema para traer una carga de prueba del infinito hasta este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora si nos olvidamos de la esfera 1 y tenemos en cuenta solo la esfera 2, para traer una carga de prueba positiva, ¿qué va a tener que hacer el agente externo? Sacar energía, sacar. Exactamente, porque si le suelta se va a acelerar, ¿no es cierto? Entonces, si no analizamos la energía cinética, le va a tener que sacar energía, ¿está? Va a tener que hacer un trabajo negativo. ¿tá? Entonces, en todos los puntos, que van a ser infinitos puntos, donde se dé eso, el potencial va a ser cero. ¿tá? Y todos esos puntos van a estar unidos y van a formar una superficie que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la superficie que tenían igual potencial? ¿Equidistante? Equipotenciales. Equipotenciales. Ese. Equipotenciales. ¿Está? Entonces, con tal de que tengan diferentes signos e igual potencial, ya eso nos daría que hay infinitos puntos en los que no se realiza, en los que el trabajo es cero. En lo que trabajo para tener una carga hasta ese punto es cero. ¿está? O sea, a ver, hablando, Claro, por eso lo que importa es que el potencial sea igual. es que el potencial sea igual, claro. Hablando mal y pronto, por ahí una esfera le frenaría y la otra le estiraría, ¿no es cierto? Bueno, o menos así. Eh, hablando siempre con agente externo le esté guiando, ¿no? ¿Se entiende entonces la idea? Sí, sí, bro, perfecto. Sí, sí, se entiende. Bueno. Los campos acá, en esta zona se van a sumar los dos módulos.
En función a la distancia va a ser desde el punto este en cuestión hasta el centro respectivo del campo que estamos hallando. ¿Ya? O sea que el campo acá después va a tender a infinito, pero va a ser algo así. Acá dentro de la esfera, ¿cómo va a ser el campo? 0. 0. 0. Ahí sube otra vez. Acá sube de vuelta. Eh, Después va a ser esto así. Perdón. ¿Seguro que sube? Sí. Fíjense, ¿Está acá, cargada ya? sí, acá está en cómo quedó la configuración final. En este Nada. punto vamos a tener el campo debido a la esfera chica, ¿tá? Y el campo debido a la esfera grande. ¿Cierto? ¿Tá? Fíjense que si tomamos nuestro sistema de coordenado de XY, en realidad nuestro campo haría así. Acá, hasta el punto donde dijimos que era 0, la escala no es la correspondiente, ¿no? Pero más o menos así. Acá adentro, nuevamente 0. Y acá parte de la suma de ello y se hace asintótico a infinito. Ahí me jodió con la gráfica. ¿Así? ¿Por qué? Parece los gráficos de momento en la estructura. Sí, ahí se complicó, profe. ¿Se complicó? Bueno, ¿por qué le planteamos así? Porque le planteé un sistema digamos, para darle Pasa que hay que tener símbolo. un punto de referencia, ¿no es cierto? Partir de ahí para evaluar cómo van a ser las cargas. ¿Usted ve en el cursor acá? En este Sí, Sí, sí. punto tengo un determinado campo que va a ser la suma de los dos módulos, ¿no es cierto? Cada uno con su respectivo dato, ¿no es cierto? Tanto carga como distancia. ¿Estamos de acuerdo? Los dos tienen, si tomamos nuestros sistemas convencionales, ¿no? Estamos analizando solo en el eje X porque estamos analizando paralelo a la línea que lo une, ¿no es cierto? Los dos tienen sentido positivo, ¿cierto? Entonces, cuanto más nos acercamos a la superficie de la esfera, los dos se están sumando y son mayores, ¿no es cierto? Entonces vamos a llegar a un punto máximo acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí, Y profe. Sí, y en profe. ese Ahí le sentido, entendí el resto también. está. Por eso acá hace esto porque parte o sea, le estoy dando, le estoy poniendo dentro un sistema G coordenado. Por lo tanto, estoy teniendo signos, no estoy trabajando con módulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro. Entonces, o sea, por eso en el caso del lado izquierdo de la esfera más grande sería más negativo porque donde es
donde es más fuerte el Claro, campo donde eléctrico. estoy cerca de la esfera grande, tengo un campo mayor y es a mayor apuntando hacia el lado negativo del sistema de eje que yo elegí, ¿no es cierto? Por eso arranca de ahí. Verán que el módulo de donde arranca de acá es menor al módulo de este otro acá, porque en este otro se están sumando, ¿no es cierto? Acá se está restando, digamos. Profe, ¿Escucho? con respecto ahí a los módulos, eso sería abajo la distancia, sería el R2, ¿no es cierto? No, no. Si estamos analizando, vamos a suponer, si estamos analizando el punto este que, a ver, ven el cursor, este punto, ¿está? Si estamos analizando el campo acá, Sí, no entendí. Entonces la distancia desde la esfera hasta el la, punto. la distancia 2 va a ser esta, ¿está? Y la distancia 1 va a ser esta, Entiendo, entiendo. ¿está? ¿Estamos? Y entonces en ese caso la parte que está en la parte derecha de la esfera grande, ¿no tendría que estar por debajo del eje también? No, porque el campo, fíjate que el campo hacia dónde apunta. O sea, según el sistema de eje que yo elegí. Claro, apuntan ambos para la derecha. Para el Claro, lado porque es positivo. positiva. Ujú. Para el lado positivo. O no se tendrían que sumar en ese caso, o sea, como que Sí, se suman. Ambos se suman. sea, por eso yo le decía que, fíjense que en el punto, justo un punto infinitesimal, afuera de la esfera del lado derecho, el campo, el valor del campo va a ser mayor y apuntando hacia la derecha que justo después del, eh, en el lado izquierdo, ¿no? Justo después de la superficie en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el campo, el módulo del campo, debido a la esfera grande, es el mismo, ¿cierto? El campo, el módulo del campo, acá a la derecha o a la izquierda, es el mismo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. Si tuviéramos solo la esfera grande, sería así y así, y arranca al mismo punto, ¿está? Pero, por eso decía que este punto acá es mayor a este otro acá. ¿Por qué? Porque en este punto acá tengo ese campo más el campo debido a la esfera chica, ¿tá? Que es un valor más chico, por supuesto, pero ¿por qué? Porque está en una distancia mayor. Sin Yo embargo, acá creo que, en este punto, yo tengo el mismo módulo del campo, ¿tá? Pero se le resta un campo que es más chico, por supuesto, pero se le resta a este módulo. Por decir una cosa, si el campo acá vale 10, acá va a arrancar de 8. yo creo Fíjense, que la consulta de él era por qué si se suman los campos a la derecha, por qué cae la gráfica cerca del eje X. Pero es porque tendiendo al infinito se disipa el campo. los campos se van Claro, tendiendo a cero. claro, esa parte sí, sí, entendí. Estaba analizando también, o sea, por esa misma causa analizaba la parte del medio. Claro, porque, por ejemplo, donde usted puso las flechas entre las dos esferas, vio Acá, que, claro, la que va a la izquierda en sentido negativo es mucho más grande, y la que va en claro. sentido positivo es más chica. Ajá, Entonces, en el gráfico es como que, o sea, la que va en sentido positivo es como que iría sumando o sea, en el eje Y al gráfico, y la otra es como que iría restando. O sea, sí, hago una diferencia algebraica porque las direcciones y sentidos, o sea, las direcciones son iguales. Entonces puedo hacer una suma algebraica. ¿Tá? Si tienen el mismo sentido, se van a sumar. Si tienen sentido opuesto, se van a restar.
O sea, el campo total en este punto acá va a ser la resta de los módulos. Ah, claro. Claro, Claro, pero por eso. ¿por qué puedo hacer eso? Porque ya estoy definiendo que estoy trabajando en este eje y en este eje tienen la misma dirección los, eh, Los campos. los campos. ¿Está? Ah, claro, claro, se entiende, claro, como la flecha más grande, o sea, la que está marcada ahí. Como el módulo es mayor, pero es negativo, entonces por eso esa parte de la gráfica ahí abajo se ve Es hacia abajo. por debajo del eje. En este punto acá, que teóricamente ustedes por ahí ven medio cruzado acá, pero es el mismo acá donde me marca 0, los dos módulos son iguales. Entonces cuando hacemos la suma algebraica, de vuelta, le vuelvo a aclarar, podemos hacer esa suma algebraica, ¿por qué? Porque estamos trabajando en la misma dirección. Sabemos por la configuración que nuestro campo ahí tiene la misma dirección, entonces podemos hacer la suma algebraica. En este punto acá, los campos son iguales. Entonces, al hacer la suma, me da 0 el campo. ¿Tá? Cuando estoy en un punto un poquito más cerca acá, estoy dibujando siempre arriba dibujo el campo debido a la esfera chica, ¿no es cierto? Cuando estoy en este punto acá, la esfera chica tiene este campo, y el campo de la esfera grande es así. Vamos a poner esto otro acá como... ¿Está? Entonces acá, si ustedes hacen, ¿para dónde estaría apuntando el campo resultante acá? Hacia el sentido positivo de mi X. Por eso está del lado arriba de la gráfica, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfecto. Y dentro de las esferas el campo es 0. Dentro de la esfera del campo de cero. Perfecto. Sí, se entendió bien, perfectamente, Bueno, muchas gracias. tenemos otro ejercicio más para analizar. Así que en lo que sea la gráfica del potencial, lo analizan ustedes. Cualquier cosa podemos tener un horario de consulta ahí a partir de creo que hace por el Cisco o algo así, a partir de las 19. Y ahí analizamos lo que ustedes a qué llegaron, ¿está? Tengan en cuenta que el potencial de ambas esferas es igual. Profe, antes que pasemos a otro punto, con respecto al potencial, entonces en ningún punto el potencial va a ser 0. Me quedó esa duda. Y analizale por el concepto potencial. ¿A dónde a qué punto trayendo una carga de prueba infinita no realiza trabajo, digamos? O el trabajo que imprimí es igual al trabajo que puede tomar del sistema. Ah, está. ¿Está? Y ahí lo charlamos después también en la consulta. ¿Está? Bueno. El otro ejercicio que lo habíamos planteado, pensado hacer, desarrollar ahora, es el ejercicio número 7. ¿Tienen a mano? Sí, sí. Eh, ¿Se entiende cómo es? Básicamente tenemos dos placas muy grandes y lo conectamos a una cierta diferencia potencial de 12 voltios. Está separado a una distancia D que me da de datos, ¿no es cierto? 3 milímetros. ¿Está? Les consulto. Cuando conectamos ahí, ¿qué va a pasar?
Va a crear un campo magnético entre medio. Magnético, Eléctrico. Un campo eléctrico. eléctrico. ¿Tá? ¿Y ese campo eléctrico va a ser debido a qué cosa? Y a Al la carga de la flujo de batería. electrones. A que se cargan las placas, ¿no es cierto? Hay una transferencia de cargas. ¿Tá? Las cargas se van a ir cargando con carga de signos contrarios, ¿tá? Y van a tener una misma densidad de carga. ¿Tá? Esta acá, en el dibujito un dibujito de una fuente continua, una batería, está acá al lado positivo, está acá al lado negativo. ¿Tá? Bueno, por lo tanto, para nuestro caso, acá se cargaría con carga positiva. Y este otro con carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Hasta sí. cuándo se va a producir ese flujo de cargas? ¿Hasta cuándo? Hasta que se desagote la batería. No. ¿Alguna otra idea? Puede ser si tu batería está medio mal, pero vamos a poner una fuente buenísima. Hasta que el potencial en las placas sea igual al de la batería. Exactamente. ¿Tá? Cuando hablamos de un potencial en una batería, es justamente la capacidad que tiene la batería esa de realizar trabajo. Es el potencial de la batería, ¿no es cierto? Entonces, cuando el potencial de la batería es igual al potencial de la carga, o sea, de la placa, bueno, ya no va a poder mandar más carga, ¿no es cierto? ¿Tá? Entonces, esto se fue cargando. Se fue cargando hasta que se llegó al potencial de 12 voltios, si no me equivoco, ¿no? Sí, de 12, profe. Perfecto. Entonces me pide que haya el campo eléctrico que aparece. ¿Cómo es el campo eléctrico ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué sentido va a tener? De Y el positivo a positivo negativo. para la derecha. Y el otro para el otro lado. Va a ir a la derecha, la izquierda. A ¿No? ver, Ok. el campo eléctrico va a ser así Al o revés. así. Opción 2. Va a ir ¿Como el desde de el arriba? negativo al positivo. ¿La de arriba? En la placa positiva va a ser saliente y en la negativa Claro. va a ser entrante. Bueno, Claro. este va a ser mi campo eléctrico. ¿Y qué valor va a tener mi campo eléctrico ahí? ¿Cómo va a ser en toda esa Constante. región? Constante. ¿Tá? En toda la región y a cualquier distancia de la placa también va a ser constante, ¿cierto? Eso habíamos llegado a la conclusión en el práctico anterior, ¿cierto? ¿Se Sí, sí, acuerdan que profe. analizamos? Claro, cuando son placas muy grandes y la distancia es muy pequeña. Claro. ¿Está? Y bueno, ¿y cómo podemos sacar el valor del campo ahí? ¿Alguna idea? Gauss. ¿Puede ser? ¿Alguna otra idea por ahí? Por ahí tenemos algo más fácil. Con los potenciales. Y Puedo despejar de los potenciales.
Fíjense, el campo es constante, está la diferencia potencial entre este punto y este punto, el campo es constante. Delta S podemos hacer una línea recta, ¿no es cierto? Va a ser la distancia B, ¿cierto? Entonces, para este caso, Sí, sí. el potencial va a ser E por D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería por la distancia que hay entre las dos placas, ¿no? Claro, la que pusimos acá arriba como D, ¿no? En este caso, creo que 3 milímetros puede ser. Y la diferencia Sí, 3 potencial entre milímetros. las dos placas es 12 voltios. ¿tá? Esa es la distancia, el potencial B que tenemos. ¿tá? Entonces podemos sacar el campo eléctrico que vamos a tener. ¿tá? En volt por metro, puede ser, ¿no? Como el campo es constante, ¿puedo sacarlo afuera de la integral? Claro, exactamente. Con el campo constante puedo sacarlo fuera integral. Y un producto escalar, ¿no? Por coseno del ángulo, siempre trabajamos con ángulo cero, con el ángulo cero, ¿no es cierto? Coseno 1 y el delta, entonces integro solo delta S. Delta S hacemos desde la superficie de una placa hasta la superficie de la otra. ¿Está? Claro, por eso delta S es igual que D. Claro. Sí. Más o menos por ahí quedaría eh, el valor de nuestro campo. Fíjense que la unidad de campo, la unidad de campo es volt por metro, ¿no? ¿Se entiende Eso hasta le iba a ahí? preguntar, profe, ¿en qué unidad trabajamos? ¿Le dejamos en voltio nomás? Sí, volt por metro te queda una unidad de campo. Ah, está, dale. Bueno, ahora el problema, la llamo el campo eléctrico. Después dice, la batería se desconecta en esta situación y luego las placas se separan a una distancia de 5 milímetros. O sea, ¿qué hago? Desconecto para el punto B, desconecto, y separo a 5. Fíjense bien, desconecté y separé. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Va a variar la distancia y el campo? No, la distancia y la diferencia de potencial. ¿Y el campo no varía? Y el campo es constante independientemente de la distancia. ¿Están todos de acuerdo con eso? Como son placas muy grandes. Claro, El pero campo va a variar ahora. Ah, porque está desconectado. Claro. Se mantienen las cargas, pero se aumenta la distancia. Sí. Ahora que hay según el primero dijeron que el campo no varía, después que sí varía, ¿no es cierto? O sea, va a Igual cambiar su módulo, pero no se va a mantener constante. ¿Va a ser menor? pondrían la mano en el fuego por eso. Pero ya Yo que, no. profe, nosotros no ponemos la mano en el fuego por En nada, agua fría, créeme. por lo menos. Bueno, yo le digo porque yo tengo un Te poquito de aseguro. hambre y estoy pensando en fuego y asado y esas cosas, por eso. Sí, por eso usted no se tira esa me pregunta, ocurre. profe. Bueno, Lo que habría que analizar es si los volts cambian o se mantienen. Ahí estaría. y bueno, y bueno.
Vamos a analizar desde el punto de vista físico. ¿Está? Fíjense cuando yo desconecto. ¿Está? Las cargas, por ahí alguien dijo, se mantienen las cargas en las placas, ¿no es cierto? Escuché que Sí. alguien dijo eso. ¿Ah? ¿Y eso es real? Sí, es real. Se mantienen, ¿por qué? Porque cuando desconecté la batería, yo ya no pude, eh, la carga no tiene a dónde irse. ¿Se entiende? Yo desconecté, la carga ya no tiene más dónde irse. Sería lo único que varía la distancia. Y ahí despejamos nomás distancia de lo que ya habíamos calculado antes. Claro, pero fíjense, vamos a analizar qué pasa con el campo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que cuando dijimos que por ahí es lo primero que alguien dijo que yo le apuntamos de 10 acá, digo, bueno, fue Claro que es constante. la carga se mantiene, ¿tá? Entonces la densidad superficial de carga se mantiene, ¿tá? Y se acuerdan que cuando analizamos en el práctico anterior, que analizamos el campo de una placa muy grande, no era función de la distancia de la placa, era función de la densidad de carga, ¿se acuerdan? Que se analizó en el práctico Claro, anterior, ¿tá? Entonces el campo se mantiene. Es más, en un principio ustedes dijeron que el campo era constante, ¿no es cierto? Y como es función de la densidad de carga, y yo la densidad de carga, al desconectar la batería, no cambié la densidad de carga, mi campo se va a mantener. Se va a mantener constante mi campo. Entonces yo puedo mover esto acá, supongamos que tengamos unas placas infinitas, ¿no es cierto? Y yo puedo mover, el campo va a ser a 1 milímetro, a 2 milímetros, a 10 milímetros, a 50 milímetros, va a ser el mismo campo. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo no le estoy agregando al mover la placa, si la batería está descargada, yo no le estoy agregando o sacando carga. ¿Se entiende? La densidad de carga yo estoy manteniendo la misma. Entonces mi campo se mantiene constante. ¿Se entendió? Profe, pero ahí la relación que hay arriba de voltaje sobre distancia no se va a Hola. cumplir. Hola. ¿Me escucha? pasa que ¿Qué cuando se pasó, varía profe? la distancia, también varía la diferencia de potencial. Sería varían los dos a la vez para que se mantenga el campo. Profe, ¿usted escucha? Se nos fue el profe, parece. Sí, Escríbanle parece por que el sí. chat. Sí, no, capaz el Pero sí, sonido. acá Víctor Sommer. No, parece que tuvo problemas de audio. Se fue y se fue. Ah, sí, ahora sí. Se nota que se quedó sin internet. Justo cuando faltaba poco. Sí, sí, ahí se fue. Capaz se le habrá cortado el internet o algo así. Sí, o la luz capaz se habrá cortado donde vive. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se le Sí, escucha, hola, ingeniero. profe. Hola, profe, ahora sí. Uh, Ahora ya no. ¿No se escucha? Sí, sí, se le escucha, profe. Sí, se le escucha.
Que quiero ver cómo hacer para colocar de vuelta la pantalla. Ahí está. Decía que como nosotros mantenemos la densidad de carga en la placa, entonces el campo se mantiene constante. No importa a qué distancia estemos, nuestro campo va a ser constante. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Claro, lo que preguntaban hoy justo antes de que se corte era si no afectaba la relación esta que decía que el campo es igual a los volts sobre la distancia. Y yo lo que dije es que ambos varían a la vez para que se mantenga el campo. Ah, claro. Ambos varían de igual manera. Claro. Sí, entiendo. Se nos fue otra vez. Sí, no debe tener problema de conexión el Se profe. ve que tiene problemas así con internet. Y bueno, voy embora más. Hay que preguntarle por el grupo en todo caso si vamos a seguir, si esperamos para seguir o dejamos acá. Si alguno quiere preguntar. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Están? Seguimos firme acá. Sí. No, estoy con problemitas de conexión acá. Ahora me conecté con el teléfono, así que no tengo en el teléfono, no tengo el, el, el ejercicio, ¿no? Pero ya lo teníamos definido, ¿no? ¿Qué Ya estaba pasa? casi, Cuando casi. ya estaba casi. Lo que queríamos llegar es que cuando como las placas ya están desconectadas, están cargadas y están desconectadas, las cargas no tienen dónde ir, entonces la densidad de carga en las placas se va a mantener, ¿tá? Y el campo eléctrico se va a mantener, ¿se entiende? Si ustedes analizan, le ponen una superficie gaussiana ahí, van a ver que el campo eléctrico no depende de la distancia a la cual está a la distancia a la cual está de la placa, sino que depende de la densidad de carga. Y ustedes no cambiaron la densidad de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque esa carga no tiene dónde irse, entonces el campo se va a mantener. Al variar la distancia, como el campo se mantiene, ustedes para llevar una carga de una punta a la otra van a tener que realizar más trabajo, ¿tá? O sea que al variar la distancia va a variar el potencial también. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, perfecto. Es lo Sí. que por ahí escuché que alguien dijo ahí en una de las conexiones que se hizo. ¿Está? Después el otro punto que decía era, bueno, para separar la placa, ¿qué pasa? ¿Es necesario agregar o sacar energía? ¿Qué les parece? Sacar, profe. Porque si una es positiva y la otra negativa, ¿se van a tender a juntar o no? No, hay que aplicar la energía externa. Claro. ¿Un agente externo qué tiene que hacer? Esa es la consulta. Realizar trabajo. Un trabajo. Realizar trabajo, ¿tá? Porque las placas van a tender a juntarse, digamos, ¿está? Entonces, fíjense que se puede analizar por los dos lados, una por ese sentido, y por el otro es que, como le dije, si las placas están más lejos, al campo ser igual, tiene mayor diferencia potencial, ¿no es cierto? ¿Tá? O sea que hay que realizar más trabajo para ir de una placa
a la otra, ¿no es cierto? Entonces en algún momento se le tuvo que dar energía potencial porque hay una mayor diferencia potencial entre ambos. En algún momento se le tuvo que dar una energía potencial para aumentar ese potencial que tienen. ¿Se entiende? Por decirle, pasar de 12 bolas a 15 bolas. ¿Está? Entonces, hay que darles energía al sistema para separar las placas. ¿Está? Ahora, consulta que no están en el, pero le queda para analizar después y después consultamos. ¿Qué pasa si yo ahora vuelvo a conectar la batería? Está en 5, estaban 3, pues llevamos a 5. ¿Qué pasa si yo vuelvo a conectar la batería? No pasa nada, se mantiene lo mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer, la batería se va, vamos como que cargar la batería, ¿no es cierto? O sea, las cargas van a fluir en forma diferente. ¿Está? Y las placas se van a quedar, volver a quedar en 12 voltios. Solo que a un campo, el campo va a ser menor, porque en mayor distancia, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Hagan el mismo, o sea, hagan el mismo análisis que si está, a 12, si está conectado a la batería a 12 voltios y en vez de estar a 3, está a 5. ¿Está? El campo va a ser menor. ¿Se entiende? Claro, se entiende. ¿Ah? Entonces, Entonces, lo que varía es la diferencia de potencial o el potencial entre las placas cuando se alejan. No, y está desconectada la batería. Sí, Eso o sea, sí. en el ejemplo 2. Lo que siempre cuando vos hablas de potencial, en realidad lo que uno habla, siempre habla de diferencia potencial. No, el potencial se dice el potencial de un punto, ¿tá? Pero vos en realidad lo que está hablando es la diferencia de potencial que existe entre un punto de referencia cero y ese punto. Cuando habla de dos placas o de una batería, el potencial de una batería, en realidad lo que está hablando es la diferencia potencial entre su borne positivo y su borne negativo. ¿Tá? Diferencia potencial y potencial es prácticamente o técnicamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Tá? Cuando vos separás, lo que vos estás haciendo es cambiando la diferencia potencial que existe entre las dos placas, o el potencial entre ellas, como quiera llamarlo. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, entendí, sí. ingeniero, entonces, yo lo había entendido bien en el punto B2, entonces usted concluyó en que hay que agregar energía para poder separar las placas. Exactamente. Y si uno quisiera acercar las placas, ¿se debería quitar energía Claro, o y claro, o vos ya tenés no? que hacer una fuerza contraria al desplazamiento que se provoca. ¿Tá? Fíjate, si vos querés acercar las placas tienen carga opuesta. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la fuerza que existe entre ellas? Ah, claro, es atrayente. Claro, de atracción, ¿cierto? Entonces, si vos querés, para acercar las placas, un agente externo va a tener que quedar, por así decir, estirando la placa para que no se acelere, ¿no es cierto? ¿Tá? Para que se Claro, mueva a velocidad constante, ¿no? Y claro. va a tener una fuerza contraria a la fuerza, a la dirección del desplazamiento, ¿no es cierto? Sí. ¿Tá? Claro, entonces tendría que quitar energía realizando un trabajo negativo. Sí. Ah, Sí. se entiende. Muchísimas gracias. ¿Tá? Bueno, creo que más o menos quedaron los dos ejercicios planteados. Analicen las diferentes variables que hay en eso y bueno, vamos a hacer lo posible para conectarnos de vuelta ahora a las 7, ¿está? Para consulta. Dale, Ahora profe. se me pasó que se me cortó el wifi ahí
de casa, por eso me quedé sin internet en la PC. Entonces, pero vamos a hacerlo, creo que se va a solucionar a vuelta, porque somos consultar con los que algunos dicen que parece que hay que pagar el Wi-Fi también para que no te corten, pero bueno, esos son detalles nomás. Ese principal. Eso no hay que dar mucha bola. No, esta gente está loca. Los que están en Wi-Fi quieren cobrarte, bueno, no importa. Bueno, estamos en contacto, ¿no? Vamos a finalizar por ahora y vamos a hacer lo posible para estar disponible, digamos, a las 7. ¿Está? Si Dale, no, después profe, pasa perfecto. medio, cuando- Gracias, ingeniero. Ingeniero, Muchas en gracias todo por la caso, clase, profe. Por favor. Muchísimas gracias por la Chao, clase, profe. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos. chao. por supuesto, en todo caso, sí, le metemos energía con lo que aprendimos. Le metemos energía para que a ver si así va a andar. Exactamente. Ahí el potencial pum para arriba. ¿Está? No, el potencial que tiene usted es infinito, así que listo. Ya está. Bueno, Ya, ingeniero. bien ahí, me gustó el concepto. Chao, chao. Chao, Dios lo bendiga.